Mora, una magíster, una chica empoderada que nos habló un poco acerca de cómo empoderarnos durante la pandemia. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir por segundo año consecutivo con el señor Asdrúbal Olivero, quien se encontraba desde la comodidad de su hogar hablándonos de cómo empoderar a las empresas durante la pandemia, con unas estadísticas y con unas recomendaciones muy interesantes. Y hoy llega pues el consentido de la casa, el señor Luis Vicente León, un reconocido pues economista y también pues conferencista que tiene mucha información que aportarnos. Pero antes pues de darle la bienvenida inclusive a todo el equipo que está acá, que ustedes no ven a través de la pantalla, no puedo dejar de agradecer a los expositores que nos han acompañado durante estos 4 días, como es Empresa GCM, es una empresa líderes en venta de fabricación y distribución de productos químicos desde la zona sur del estado de Anzoátegui, desde el Tigre, una empresa de productora de cereales y oleaginosas de excelente calidad, que se encuentra también ubicada en el oriente del país y que han estado también a la par de nosotros participando en unas actividades súper interesantes porque nos acompañaron el día lunes. Ellos también están en una actividad similar, participando en una expoferia desde acá y para Alemania. Y que ha sido realmente pues compartir y coincidir con ellos acá en las instalaciones del Hotel Eurobuilding Express El Tigre. De Armstrong es una empresa que se encarga de todo lo que tiene que ver con la asesoría, elaboración y ejecución de proyectos agrícolas y pecuarios. Serviarte, quien es la empresa líder en diseño gráfico profesional y publicitario y fotográfico, que además se ha encargado de todo lo que ha sido el soporte audiovisual, antes, durante y lo verán después de concluida este 4º aniversario de Answer Asesores, que ha sido denominada Estrategias Financieras 2020. Además, con la importante participación de aliados comerciales que han hecho posible que ustedes y nosotros podamos disfrutar pues de este 4º aniversario de Answer Asesores, como es Eurobuilding Express El Tigre, servirles nuestro compromiso. Este hotel hermoso pertenece a la primera cadena hotelera venezolana 5 estrellas, con presencia en casi todo el territorio nacional, que además nos ha brindado pues una atención espléndida en sus instalaciones y por supuesto ustedes pueden disfrutar de un hospedaje seguro porque cuenta con 80 habitaciones, con acabados perfectos, con un lobby bar, con un restaurante maravilloso que está trabajando bajo la modalidad de libre pick-up y que ustedes pueden contactar a través del 241-7111 o los pueden seguir a través de sus redes sociales @Eurobuilding El Tigre. De Banplus y su President Club por la confianza en el empresariado venezolano, con la firme convicción de contribuir con el desarrollo productivo del país. Banplus es un banco venezolano privado comprometido constantemente en destacar por el servicio integral, la asesoría y la atención personalizada que brindan como institución desde el año 2007. De Pallets Vintage, una empresa con productos y servicios dedicada a la elaboración y diseño de muebles exclusivos, un mobiliario maravilloso en madera. Son unos líderes locales y que además ellos convierten los sueños en madera. Les recomiendo que los sigan a través de su cuenta de Instagram, @palletsvintage. Del doctor Ramón Martínez, el odontólogo de las Mises, especialista en implantología oral y alta estética bucal para que pueda sonreír con total confianza. Síganlo a través de sus redes sociales @dr.ramonmartinez. Del bodegón La Hormiga Express, es una distribuidora y comercializadora de artículos nacionales e importados al mejor precio de la ciudad. Lo pueden seguir a través de @La Hormiga Express. No puedo dejar de mencionar al equipo de Total Global Store, una empresa dedicada al fortalecimiento de todo el desarrollo de tecnologías que te permiten atender las necesidades de tu empresa, desde la instalación, consultorías en el área de mantenimiento, instalación de redes inalámbricas y mucho más. De la Corporación Draco, una empresa líder en la distribución de agroinsumos, materias primas para la elaboración de alimento balanceado para animales y productos de consumo masivo, caracterizada por prestar un servicio de satisfacción a través de despachos inmediatos a nivel nacional bajo una total comodidad. Contan con el personal élite capacitado para atender a nivel nacional, con un amplio legado y también con una amplia trayectoria en logística a nivel nacional. Sus oficinas principales se encuentran ubicadas en Barquisimeto, Estado Lara. Les recomiendo que lo sigan como @distribuidora El Drago, agropecuaria El Drago.
Este evento es un evento exclusivo de Éxito 100.1, sonidos en primera fila, perteneciente al circuito Unión Radio. Si usted necesita dar a conocer su producto o servicio, sin duda alguna tiene que pertenecer a las marcas de éxito de la 100.1 FM El Tigre. Bienvenido, Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Judith, buenas noches. Bienvenidos a todos. Cuarto día. Parece mentira, yo comentaba con Judith. Mira, perdón, pasó rápido. Los 4 días de intenso trabajo, cuidando todos los detalles, con un grupo maravilloso que en verdad ha trabajado arduamente. Yo voy a hacer un reconocimiento especial a la gente de CDR Constructores, que son los encargados de estabilizar el internet, el sistema. Son aliados de Profit Plus. Ellos son los especialistas y se encargan de todos los Profit Plus, de redes. Ellos son fabulosos. En verdad que desde que CDR llegó aquí a esta expoferia, todo cambió. Yo se ve rozagante, sin preocupaciones. El señor que está atrás de las cámaras, que es Serviarte, está más tranquilo. Y el señor de las redes se siente ya tranquilo, tomando su agua mineral. Y cuidando todos los detalles para que esta clausura sea por todo lo alto y tener entre nosotros al Luis Vicente por 4º año de lujazo, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Espero que esta cuarto día de la feria sea de mucho conocimiento y de rescatar todo lo que podemos hacer en Venezuela. Voy a hacer un agradecimiento especial a mi familia, a mi esposa que ha estado todos los días al mí, y en verdad que me ha aguantado, porque cuando hay este tipo de eventos me estreso, pero es parte de la adrenalina, ¿no? Cuando uno hace las cosas con pasión, mira, es algo, si no lo puedo describir. Mi equipo de Answer Asesores, el talento humano que tenemos, a ellos, mil gracias por su aplicación. Yo le decía cuando pasamos la expoferia, señores, no me digan nada de trabajo. Estoy concentrado en la expoferia, en el aniversario, y cuando tú capacitas y tienes gente talentosa al lado de ti, tú puedes trabajar en paralelo en otro proyecto y estar tranquilo porque estás con un equipo. Yo soy como mi familia. Uno pasa más tiempo con ellos que en la casa. Y bueno, agradecido con ellos. Tenemos por ahí un video, ¿no? Sí, yo quiero aprovechar antes de hacer la presentación del video, que nos sirve para ganar un poquito de tiempo, mientras terminamos entonces de establecer la conexión con Luis Vicente León, quien se encuentra desde su hogar. Y ustedes están allí cómodamente. Nosotros estamos aquí un poquito tensos, ¿verdad que sí? Vamos a relajarnos, Sergio. Sí, ya vamos a soltarnos un poquito, porque hay que estar aquí pues rígidos para no tapar a los patrocinantes, y además también porque ustedes pueden ir a la casa, circular por toda la casa, pueden ir a la nevera, pueden venir, se sientan. Nosotros estamos aquí bien atendidos por todo un equipo maravilloso. Yo les voy a compartir a través de las redes sociales esas fotografías que no se ven y que sé que no las van a publicar ni a través de Serviarte ni a través de @asesores.answer, para que ustedes puedan entender realmente qué fue lo que ocurrió. Pero entonces quiero realmente aprovechar para agradecer enormemente, Sergio, el que hayas confiado en mí en este 4º aniversario. Son 4 años trabajando para Answer Asesores. Es una empresa maravillosa, una familia que me he ganado con el tiempo, y que cuando Sergio me dijo, este año el reto es hacerlo a través de la plataforma de Zoom, yo dije, vamos a hacerlo. Es la única manera de aprender, y gracias a Sergio entonces ahora me estoy sumando a esta nueva corriente de adaptarnos a toda esta situación que nos cambió la vida por completo, pues producto de la pandemia. Él ya es un experto. Él dice que siente mucho nervio, pero él vive todas las semanas pues dando sus capacitaciones a través de la Academia Answer, y yo lo veo muy relajado. No, y bueno, ya la semana que viene comenzamos otra vez con los talleres. Me han preguntado mucho. Tenemos 2 semanas sin dar talleres por la academia, pero ya la semana que viene vuelve todo a la normalidad. Y bueno, síganos en las redes sociales, academia.answer. Ahí se van a enterar por la programación de la semana siguiente. Bueno, les vamos a presentar un video que espero que disfruten muchísimo. Este video recoge lo que han sido los 3 aniversarios de Answer Asesores. El año que viene, cuando nos acompaña, entonces verán todo lo que ocurrió durante este 4º aniversario y el tras cámara. Así que disfrútenlo.
Hola, ¿cómo están? Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, yo encantadísimo de estar aquí de nuevo. Tenemos unas dificultades para escuchar a Luis. Yo feliz de estar aquí. Se te escucha bajito, Luis, buenas noches. Si te acercas un poco. Ah, qué raro, porque estoy en el micrófono. ¿Me oyes ahora? Sí, perfecto, y además contenta de verte con esa gran sonrisa que te caracteriza. No, pues yo encantado. Lo único que me gustaría más es estar ahí en el Eurobuilding con ustedes, en el Tigre. Pero ya lo haremos el año que viene. Bienvenido, Luis. Gracias por aceptar la invitación. No, Oye, qué gusto tenerte acá, Luis. Es un inmenso placer poder en esta expoferia empresarial, pero que ahora cambió a un formato totalmente digital. ¿Qué te parece? Cuéntanos un poco tu experiencia en relación a los años anteriores y ahora que nos acompañas a través de esta plataforma digital. Mira, yo creo que al principio de la pandemia me estresaba mucho el ver, ¿sabes? No poder estar tocando, abrazando, sintiendo todo personalmente. Pero ahora creo que hemos aprendido una nueva cosa. Podemos estar en cualquier parte, podemos reunirnos a cualquier hora, utilizamos la tecnología de manera absolutamente espectacular para amplificar de una manera muy importante nuestra capacidad de acción, nuestras posibilidades de trabajo, nos hacemos más eficientes. Así que yo no creo que estamos perdiendo, yo creo que estamos ganando. Además, tenemos que aprender, como siempre, a desaprender, a que lo del pasado ya pasó. Ahora tenemos que aprender cosas nuevas. Nada ha terminado, todo está empezando. Por lo tanto, yo le doy súper la bienvenida a todas estas ideas creativas que han ocurrido y qué bueno, yo estaba seguro que no íbamos a dejar de celebrar el 4º aniversario
de Anser Asesores, como lo hemos celebrado estos años espectaculares y además también acompañados por esos aliados, patrocinantes, empresas que participan en la expoferia y que siempre lo llena a uno de, no sé, de energía. Yo por ejemplo, me hubiera encantado haberme comido uno de esos maní que siempre me regala la gente de la cumbre. Me lo deben, me lo tienen que mandar en breve, pero además, por supuesto, con todos los participantes me encantaría estar ahí en su stands, que lo estamos viendo, en el backing de ustedes dos, y de manera que yo feliz de nuevo de estar aquí. Bueno, Luis, en realidad nosotros estamos en realidad súper contentos de poder tenerte, así sea en la distancia, para poder pues compartir contigo este cuarto aniversario. Y tenemos un cumpleañero hermoso que 4 años nos ha permitido conocer los mejores productos y empresarios de Venezuela, no solamente acá en nuestra ciudad, sino también a nivel nacional, porque año tras año se vienen sumando pues más empresarios, más aliados comerciales. Tú dijiste que querías tu maní. Bueno, te cuento que la gente de Empresas GSM, ¿te acuerdas? La empresa que tenía pues ahí todos los productos de cuidado para el hogar, mira lo que tienen ahora. Un fabuloso gel alcoholado. También lo muy quiero. Importante. Ese también lo quieres, te lo vamos a hacer llegar. O sea, muy importante justamente en esta situación que estamos viviendo. Ha sido nuestro aliado. Ahora que estamos acá desde las hermosas instalaciones del Hotel Eurobuilding Express El Tigre, que mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo han hecho para estar todos en el mismo ambiente? Ellos han pues diseñado un espacio de tal manera que estamos cerca, pero con la distancia que debemos guardar entre uno y otro para poder realizar este trabajo de calidad y poder conectarnos contigo además, que ha sido realmente maravilloso. Así que yo creo que ya estamos listos, pero quiero recordarle a las personas que nos acompañan desde el lunes que hay un ciclo de preguntas y respuestas, que ustedes pueden ir formulando sus preguntas en la medida que Luis vaya realizando su intervención. Y al final de su participación, entonces, nos vamos a encargar de darle lectura a esas preguntas, ¿cierto? Sergio me decía algo. Bueno, encantadísimo que estés aquí con nosotros otra vez, Luis, en la distancia. En verdad que cuando te comenté que íbamos a hacer algo como esto, lo tenía todo en la mente, pero verlo aquí como equipo de trabajo para que todo saliera como está saliendo y no podíamos cerrar de mejor manera que tenerte aquí presente. Tenemos unos aliados comerciales que en verdad se han portado muy bien con nosotros, la gente de Baclub, familia, parte de tu familia también. Todo se ha hecho de calidad, todos los expositores, todos los aliados, las conferencias que han dictado cada uno de los invitados especiales. Y bueno, te quería poner porque cayó un palo. Sí. Cayó un palo ya y dije, mira, también me lo perdí. Es porque estaba Vicente hoy y dije, bueno, estábamos en la oficina y nos trasladábamos para el hotel y cuando cae el palo de agua, bueno, va a hablar Luis Vicente, entonces ya sabemos que el diluvio no es normal. Una de las preguntas que nos hacíamos y quiero que nos comparta con los participantes que tenemos conectados, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos 3 últimos años que has estado con nosotros? ¿Cuál ha sido esa experiencia, compartir parte de todo lo que has vivido en estos 3 años que has estado aquí en el Tigre? Eres parte de la familia, fundador del evento, pero cuando comenzó el evento, fuiste el primero con aquel palo de agua que bueno. Cuéntanos un poco esa experiencia que has tenido en Anser Asesores y hasta este cuarto evento, estos 4 años que has estado con nosotros. Mira, la experiencia ha sido espectacular. Yo la he disfrutado muchísimo. He tenido, primero, la oportunidad de conocer gente maravillosa, ustedes, profesionales de primera línea, pero además, que creo que es muy importante, también me involucré con el Tigre, entendí la ciudad, la sociedad, las empresas, entiendo esa energía que tienen ahí tan especial para desarrollar proyectos. Bueno, y además, bueno, he tenido la oportunidad de conocer
los productos, he conocido tanto la ciudad que además tuve la fortuna este año, bueno, de este mismo año, de poder ir a recibir la orden Simón Simón Rodríguez. en el Tigre, y además haber compartido con tanta gente espectacular ese día. Además, agradecerte a ti las atenciones también ese día, que además te tuviste que devolver. Eso sí, cada evento en el Tigre tiene un rollo de logística. El primer año mi esposa me iba a matar porque teníamos una fiesta de cumpleaños, los 50 años de un amigo en Los Roques, No, y pues. ella me decía, pero ¿por qué de Los Roques al Tigre? Ahora, si me lo ponen a pelo, prefiero el Tigre, así que no tengo problema. y en febrero, y a ti te tocó devolverte. En febrero estaba Claro, en febrero estaba en pleno carnaval con mis hijos, que les había prometido, estábamos todos ahí en el club, y tuve que salir en la mitad del carnaval, porque resulta que cayó pues el Día del Tigre, era nada más y nada menos que el lunes de carnaval. Entonces, bueno, ni modo, ¿no? Pero rico. La verdad es que ha sido una experiencia espectacular, y además que les agradezco muchísimo haberme hecho parte tanto de este evento, de la empresa, y bueno, ahora además conectado de por vida con el Tigre, honrosísimo de esa condecoración que le recibí con muchísimo gusto y honor. bueno, para los que están esperando que nos deje esas luces, ¿no? Estamos ya listos, Luz, con la presentación de Luis Vicente. Bueno, Así es, bienvenidos a este cuarto aniversario de Anser Asesores, que en este año pues nos entrega la primera Expoferia Digital Estrategias Financieras 2020. Cerramos de manera extraordinaria con la presentación del consentido de la casa, el señor Luis Vicente León, a quienes nos acompañan desde sus hogares. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Nuevamente, mil gracias a nuestros aliados comerciales, Eurobuilding Express El Tigre, Van Plus y su President Club, Pales Vintage, el Dr. Ramón Martínez, Bodegón La Hormiga Express, Total Global Store, Serviarte. No podemos dejar de agradecer pues a la corporación El Drago, a la gente de CDR Consultores que nos acompañan, a Éxito 100.1 por hacer de esto una transmisión exclusiva, a Empresas GCM, a Agrícola La Cumbre, a Astron y a Serviarte. ¿Estamos listos entonces? Listo, ya estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Ustedes la ven. Correcto. Bueno, pues yo de nuevo encantadísimo de estar aquí y poder compartir con ustedes mi visión sobre el entorno venezolano. Y quizás arranco un poco con el entorno macro para luego meterme en lo que podrían ser los mensajes de la pandemia para las empresas y para las personas en términos económicos. Quizás recordamos que la situación del país sin duda ha sido una situación compleja, difícil, y si vemos lo que podríamos llamar el timeline de la crisis, es decir, el cronograma de la crisis, podríamos decir que Venezuela tiene una crisis que no es nueva. Tenemos 6 años de recesión económica en la cual en esos 6 años se ha pulverizado cerca de 60% del Producto Interno Bruto venezolano, lo que significa sin duda un impacto muy fuerte, porque el país es hoy apenas el 40% de lo que era en el año, bueno, hace 6 años, en el 2014. Y esa recesión, esa contracción hizo clímax en el año 2018, que quizás podríamos decir ha sido el peor año de toda esta secuencia. Ese clímax, lo recordamos, 2017-2018, como un año muy complejo, lleno de desabastecimiento, colas enormes por todo el país, y también, por otro lado, con un problema cambiario muy importante. Recordemos, por ejemplo,
para darles un referente, a principios del año 2018, si tú ibas a un médico, una consulta en el doctor te cobraba más o menos $5 en ese momento. Es decir, había una gran distorsión donde los precios de las mercancías en dólares eran muy bajos y en bolívares eran altísimos. Y esas distorsiones habían hecho que se perdiera muchísimo la capacidad de compra a nivel internacional del país, pero también hizo que se hiperestimularan las importaciones como un elemento central, porque los productos importados eran evidentemente muy baratos con la relación cambiaria que había en ese momento en el país. El año 2019, sin embargo, fue un año en el que se presenta una mejora relativa. No hay una mejora en términos del Producto Interno Bruto. El PIB se mantiene muy afectado en el año 2019, pero lo que sí ocurre básicamente es que el gobierno venezolano pierde su capacidad de controlar todo. Y al perder su capacidad de controlar todo, se vio obligado a permitir que de alguna manera el país se dolarizara, o por lo menos se masificara el uso de divisas en Venezuela. Esa masificación del uso de divisas en Venezuela generó además un proceso de apertura cambiaria, pero también de apertura de precios. Las empresas pudieron empezar a cubrir, obviamente, una contracción muy grande en las ventas y una capacidad ociosa muy importante, y las empresas muy retadas, muy afectadas. Pero por otro lado, también podía fijar los precios, subirlos, ajustarte, vender en divisas, intercambiar en divisas. Y eso generó un proceso muchísimo más sano que lo que teníamos en el año 2018. De nuevo, retador, complejo, chiquito, con las empresas grandes muy estresadas por la situación de caída en el tamaño del mercado, pero con la capacidad de reaccionar, de vender en dólares, y ahí empieza a ocurrir un fenómeno, como por ejemplo el fenómeno de ajuste de precios en dólares, que fue quizás negativo para los consumidores, pero era un tanto de sinceración en el sector privado. ¿Y qué ocurre al final del año 2019? Lo que termina ocurriendo al final del 2019 es que ocurre un fenómeno que yo llamaría habituación a la selva. Es decir, yo sé que suena un poco rudo, pero realmente hubo una habituación a la crisis. Era algo así como, imagínense que hubiéramos estado en la película Up, donde el viejito estaba durmiendo en su casa y le pusieron unos globos y la casa se movió completa con los globos y después la depositaron en la selva. Esa casa estaba en Caracas, o estaba en el Tigre, o estaba en Puerto Ordaz, o estaba en Por la Mar. Ajá. Pero luego la movieron y la tiraron en la plena selva. Claro, en el año 2017, 18, cuando tú te encontraste en la selva y abriste la puerta de tu casa, te aterrorizaste porque estabas viendo una culebra. O sea, tú no habías visto culebra nunca en tu casa, pero ahí estaban las culebras. Y además te despertaron unos monos que estaban chillando en el árbol de tu casa, donde lo máximo que había era, no sé, unos pajaritos. Pero además te llamó un vecino y te dijo que habían, no sé, un león se había comido el vecino. O sea, ¿cómo se comió un león el vecino? Y tú estabas aterrorizado, no querías salir de la puerta de tu casa porque se estaban comiendo la gente los leones. Bueno, ¿cómo te sentiste en ese movimiento? Horrible, estresado, con mucho angustia
y muy, digamos, te paralizaste por el miedo que te ha dado ese cambio en tus circunstancias, ese cambio en tu realidad. Ahora, ¿qué pasó al final del 2019? Lo que pasó es que poco a poco se fueron liberando los procesos. Se libera cambio, se libera precio. El gobierno empieza a permitir que el sector privado opere, no porque lo quisiera necesariamente, sino porque al no tener capacidad de maniobra, al no tener margen de maniobra, porque él mismo no podía importar, no podía producir, no tenía bancos corresponsales para poder pagar productos en el exterior. Él, paradójicamente, se hace dependiente del sector al que tanto había amenazado o afectado en el pasado. Y eso, ¿a qué lo llevó? Lo llevó a que tuvo que permitir que ese sector funcionara para que le garantizaran algunos elementos de abastecimiento en el mercado. Bueno, en el camino, lo que también ocurrió es que los habitantes de la selva, es decir, ya luego de 2, 3 años ahí, si tú mirabas una culebra, la reconocías. Tú sabías que esa culebra picaba, esta no pica, esta es venenosa, esta no es venenosa. Pero además, a los monos le aprendiste a tirar un racimo de cambures para el otro lado para que no te molestaran mientras estabas durmiendo. Pero además, contrataste una empresa de servicios satelitales que por GPS te decía dónde están los leones. Y para allá no vas. Pero empezaste a vivir, a habituarte, a hacer cosas a pesar de la crisis. Y empiezan a surgir negocios, emprendimientos, actividades nuevas, creativas. Empieza a funcionar el coco para sobrevivir. Pero no es una supervivencia simple, es muy compleja, muy difícil, muy retadora, pero que te hace ser muchísimo más creativo. Y aparecen nuevos proyectos, nuevos actores, incluso a muchos más pequeños, más flexibles, que empezaron a buscar huecos en el mercado. ¿Qué huecos estaba dejando el mercado? Y entonces, bueno, empiezan a surgir cosas muy importantes, proyectos muy importantes, recursos nuevos, como que bueno, empiezan a aparecer, por ejemplo, los chamos, que se dan cuenta que, mira, si estábamos en la selva, había que importar, no sé, repelente y medicamentos, digamos, para las enfermedades típicas tropicales. Pero además se empezaron a dar cuenta que a lo mejor la discoteca clásica no funcionaba, pero sí funcionaba montarse una fiesta con un DJ espectacular, no sé, al borde del río. Y la gente no se la quería perder. Y empiezan a pasar cosas a pesar de la crisis. Y además, como todo estaba funcionando en moneda extranjera, entonces hay gente que comienza a ver dinero de nuevo, circulando en esa economía. Claro, cuando estás respirando en ese proceso de habituación, te viene el desplome producto de la pandemia. La pandemia, digamos, obviamente es un elemento que introduce un estrés muy fuerte en el mercado y que además hace que muchas de las cosas que se habían de alguna manera ajustado relativamente, se desajusten de nuevo. Hay una crisis económica, hay el cierre, la cuarentena, pero también la agudización de las sanciones internacionales, el conflicto político se hace cada vez más fuerte, el país se aísla, se desploma el precio del petróleo por la pandemia y en el caso venezolano se desploma la producción por las sanciones y además esa agudización de sanciones amplifica de alguna manera la crisis incluso para los sectores privados que no son el objeto de la sanción. La sanción está dirigida al gobierno, pero no hay forma que no te afecte también la sanción en efecto secundario, el overcompliance
que es simplemente la hipersensibilidad de la banca, que se hace la banca internacional se hace muy sensible a los venezolanos, privados y públicos. A los públicos no puede operar con ellos, pero a los privados los tiene que chequear, desnudar, revisar, hacer de todo porque le da miedo que haya de alguna manera un actor camuflado del sector privado y que le pueda ser terriblemente demoledor al sector digamos, financiero en el medio de las sanciones. Venezuela recibe entonces la pandemia con equilibrios muy inestables, caída en la producción petrolera, sanciones y aislamiento, crédito bancario clásico, inexistente, y la inestabilidad política más importante que recordamos en la historia reciente del país. Lo vemos, sin duda, reflejado en la contracción de los ingresos en dólares, del flujo de caja de la nación. ¿Sí? Porque ¿de dónde viene la plata con la que estamos viviendo? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, muchos de nosotros pudiéramos tener una duda importante. Y la duda importante es de dónde sale la plata, si no se está exportando de manera relevante petróleo en Venezuela porque habían sanciones. ¿De dónde viene la plata si hay una contracción en el precio del petróleo, en la producción del petróleo, en el aislamiento? Y cómo es que, por ejemplo, si tú vas al Tigre, tú puedes ver a una señora en el supermercado, en el abasto, ¿verdad? Comprando productos con un billete de $5. Una gente da una propina de $1. O sea, eso no es el dólar o el $5 de la exportación petrolera, que no se paga en efectivo. ¿De dónde vino los $5 o el dólar con el que pagamos? Y ahí comenzamos a entender que si bien Venezuela es un país, digamos, con petróleo, ya no necesariamente es un país petrolero. ¿Y por qué? Bueno, porque su actividad petrolera ha pasado a ser completamente secundaria en términos de la generación de los ingresos de la nación. ¿De dónde vienen los dólares que están entrando al torrente venezolano? Vienen de las exportaciones no petroleras. Por ejemplo, les puedo decir que si ustedes cierran los ojos y se imaginan qué está exportando Venezuela en el medio de la crisis, uno podría, digamos, apuntar a que se está exportando ron, que es muy importante, sus exportaciones en el mundo, o que se está exportando chocolate y cacao, que es además el producto estrella, bandera de marca venezolana. No importa dónde tú estés, si tú le preguntas a alguien sobre el chocolate, la gente te va a decir el mejor chocolate del mundo es el chocolate venezolano. Pero eso, para que tú veas, sumado, no es la exportación no tradicional más importante del país. Es, por ejemplo, lo que está saliendo del lago de Maracaibo. Calamares, perdón, cangrejos, langostinos, camarones, del lago de Maracaibo. Solo esa partida espera representar este año y representó el año pasado más de 1.200 millones de dólares. Pero además, también se está exportando agricultura, con muchísimas dificultades, complejidades, con los problemas evidentemente cambiarios de sobrevaluación. Estamos viendo la producción, por ejemplo, de frijoles chinos y también de soya, que por primera vez se está colocando en el mercado internacional. Entonces, claro, por cierto, hay proyectos desarrollados para la colocación de algunos productos agrícolas en el mercado internacional. Pero además, están lo que llamamos todas las operaciones de oro, legales e ilegales. Más allá de que la producción de oro, en efecto, puede estar causando un daño terriblemente complejo en el sur de Venezuela y destruyendo nuestros recursos naturales,
también es verdad que se produjeron entre legales e ilegales cerca de 3.500 millones de dólares el año pasado. Y que este año se va a producir más o menos lo mismo o más en oro en Venezuela. Pero además está las operaciones de remesa y repatriación, es decir, la plata que mandan los venezolanos del exterior a sus familias o que se traen los venezolanos para poder vivir, la repatriación de sus ahorros. Todo esto, además, se le debe sumar las operaciones negras, el narcolavado, el contrabando en frontera, el contrabando de extracción. Es decir, todo eso sumado va a representar, por ejemplo, este año 50 o 60% más que lo que representa el ingreso petrolero. Pero, lamentablemente, en bloque, todo es una caída de cerca de 40% de los ingresos con respecto al año pasado, lo que hace que el tema del país de nichos, del país de áreas muy pequeñas donde tenemos que dirigirnos, se hacen más pequeñas y tenemos que ser mucho más sofisticados. El gobierno, por su parte, entiende que tiene un problema crítico en la generación de divisas. Y al entender que tiene un problema crítico en la generación de divisas, sabe que su panorama de financiamiento está restringido. ¿Por qué? Bueno, porque no consigue plata en la comunidad financiera internacional. Ya Venezuela no puede ir y emitir unos bonos para venderlos en Wall Street. ¿Por qué? Bueno, porque está sancionado. No se pueden vender bonos venezolanos en el mercado internacional. Entonces, si el petróleo está cayendo y la gran generación de divisas es privada, ¿de dónde puede sacar el dinero para poder subsistir el gobierno y la revolución? Bueno, lo que ha ocurrido es que están buscando dinero en los financiamientos externos multilaterales, como por ejemplo Banco Mundial, CAF, BID, pero esos todavía no están dando recursos importantes. De donde se saca la plata es de los socios de China, de Rusia, que podrían y pueden hacer algunos financiamientos de apoyo porque tienen intereses geopolíticos o económicos en Venezuela. Sobre China, el geopolítico en su guerra con los Estados Unidos. Rusia, porque Rusia mezcla dos cosas para las cuales Venezuela es muy importante, y es, primero, que le da negocios en Venezuela, es decir, le entregan actividad. Pero el segundo, que también es muy importante, es que mientras Venezuela está reduciendo su capacidad productiva petrolera y su producción, Rusia coloca productos que no estaría colocando si Venezuela estuviera exportando petróleo. Entonces a Rusia paradójicamente le interesa que Venezuela quede en este status quo, te ayuda para que te puedas mantener, pero no quiere tampoco que se produzca un cambio de fondo en el proceso. En todo caso, con todo esto en mente, vale la pena entender cómo son los venezolanos, los consumidores, nuestros clientes, quiénes son y cómo están. Bueno, la primera cosa que obviamente llama mucho la atención es que 87.8% de la población venezolana se podría llamar pobre, de pobreza moderada o de pobreza crítica, un dato que coincide con la encuesta en COVID que acaba de publicar la Universidad Católica Andrés Bello junto con la Universidad Simón Bolívar. Pero esto, en una primera instancia, te podría, digamos, poner muy estresado pensando que, wow, mira lo que ocurre en un país donde 9 de cada 10 venezolanos son básicamente pobres, moderados o pobres críticos. Y esa pobreza hace, por ejemplo, que 63% del presupuesto familiar se esté dedicando a alimentos y bebidas, que te lo marca en el tiempo. Cuando tú estás más empobrecido es cuando tu presupuesto se gasta en alimentación. Pero vale la pena dar una clasificación un tanto distinta
para la población venezolana. Y me refiero a la que tiene que ver con el acceso a divisas. Porque nos podemos confundir entre pobreza y absoluta ausencia de consumo. No. La absoluta ausencia de consumo no está determinada por ese 86-87% de la población. ¿Por qué? Porque hay otra forma de clasificar a la población y esa forma de clasificación tiene que ver con el acceso a divisas, con el uso de divisas. Por ejemplo, en marzo, apenas ayer, el 43.7% de los venezolanos, y hoy en junio, no en julio, pero en junio, ese número es casi 46% de los venezolanos accesan divisas, tienen ingresos en divisas. Por remesa, por repatriación, por sueldos en las empresas que compensan en moneda extranjera, por la venta de sus servicios. Un plomero recibe dólares, un electricista recibe dólares, la maestra de matemáticas de tu hijo se le paga en dólares, el entrenador físico se le paga en dólares. Es decir, en general, hay una cantidad de gente que se metió en el circuito de la dolarización. De un país dual, un país, sí, que tiene una vida en dólares y una vida mucho más pobre en bolívares. Pero es un porcentaje que no es despreciable. Claro, 44% de la población no es verdad que toda es rica y que puede consumir lo que le da la gana, porque una persona que recibe una remesa de $50, tú me dirás que se compra ahorita en Venezuela con $50, muy poco. No puedes comprar ni siquiera para abastecer, digamos, la canasta mínima alimentaria de una familia venezolana. Pero su vida es distinta. No podemos confundirlos. Es un 43.7% de la población que tiene acceso a divisas, de los cuales el 29.7% son tenedores o generadores internos. Es decir, el 30% de la población venezolana autogenera o tiene divisas. Y eso es mucho más potente en términos de consumo que la población receptora solo de remesas. Ahora, ese 30% vale la pena decir que a pesar de la crisis, el 30% es 7 millones, 8 millones de personas. Eso es 2 veces Panamá completa. Y estamos hablando solo de los venezolanos, tenedores o generadores de divisas. Claro, en este momento muy afectados básicamente por la pandemia, porque la pandemia afecta a todos, también a los que generan divisas, pero con una vida de consumo que explica por qué. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que la gente siga comprando cosas a estos precios? ¿Cómo es que no explota? Bueno, porque hay un pedacito de la población que todavía tiene ese acceso. Ese me lleva a tratar de entender cuál fue el perfil de los consumidores en el medio de la pandemia. La primera cosa que le preguntamos, y esto lo hicimos en plena pandemia, este estudio, en nuestro reporte de tendencias del consumidor, cuando le preguntamos, oye, ¿cuáles actividades estás realizando tú en este momento, en la pandemia, que no hacías en el pasado, que no tenías en el pasado? Y conseguimos que el 35% dice que hacía ejercicio en el hogar. Así, bueno, comenzó a buscar mecanismos para poder liberar tensión, pero también quizás para quitarte los kilitos de la tortamentazón que hicieron en la casa. Pues no había nada. Yo creo que en casi todas las casas de Venezuela, hasta los que no sabían cocinar, hicieron tortas, dulces, comida.
etc. Y lo otro lo fueron empezando a pedir por internet, por delivery, por teléfono. Así, lo segundo era hacer cursos online, educarte online, conferencias, cursos, una cosa como la que tiene ANSE de asesores en su escuela, pero que en este caso se hace básicamente online. Usaron redes sociales para poder conectarte. Aquí nos dimos cuenta del valor de la tecnología, porque la realidad es que nosotros hoy, sin internet, sin tecnología, es que no hubiéramos podido ni comer en el medio de la pandemia. Pero además, ¿qué actividades hacían en redes sociales? Bueno, videollamadas. Te querías ver y querías suplantar lo que era la vida en cuarentena, que te separa de los tuyos, lo querías suplantar por reuniones, por WhatsApp, por Zoom, por Skype, etc. Pero además querías compartir información, videos, fotos. Nada de esto es nuevo. Lo nuevo es la intensidad con la que lo usaste y la utilidad que le dio a tu vida, que vino, en mi opinión, para quedarse. ¿Sí? No importa que ya no estés en cuarentena, no importa, bueno, si estás, pero si no estuvieras, tampoco importaba. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que ya eso está metido en tu vida. Ya tú aprendiste, por ejemplo, en hábitos de consumo. Aprendiste a... Pero además, pidiendo delivery y pick-up. Es decir, ya tú aprendiste que se puede pedir servicios en el proceso. Y eso, incluso en la crisis, incluso en la pandemia, generó todo un perfeccionamiento de la prestación de servicios, incluso en los momentos absolutamente críticos, cuando no había gasolina. Es decir, ¿qué pasa? Que ahí, si tú pedías una comida árabe, el bicho llegaba con una motico, a pie, como fuera, llegaba. Empezamos a ver las empresas tratando de crear, de subsistir, y en ese intento de crear y subsistir se fueron desarrollando olfatos para atender una nueva demanda del consumidor. Pero no solamente fueron ellos, también, por ejemplo, la banca empieza a desarrollar productos para poder atender a ese consumidor. Por ejemplo, el caso del President Club de OnePlus, que es el caso del President Club de OnePlus, es la respuesta de la banca al problema de que no puede prestar dinero de manera convencional, porque el encaje legal está al 100%. Entonces no te puede prestar plata. Pero lo que sí podía era desarrollar productos para recibir, por ejemplo, los dólares en efectivo que estaban recibiendo los supermercados, los abastos, las farmacias. Y se lo recibe, lo pone en bóveda en el banco y luego le dice, bueno, sobre esos dólares que están en tu bóveda, en mi bóveda, si quieres, yo permito que tú gastes bolívares y te los cambio. Pero entonces se amplifica la capacidad de pago y se amplifica el flujo de caja de las empresas. Y es una relación de cuenta de custodia con tarjetas de crédito o con créditos o con débito incluso, porque tú podías canjear tu dinero en custodia por dinero en tu tarjeta de débito. Bueno, y eso se va sofisticando. ¿Por qué? Bueno, porque las mismas empresas con tu precio, por decir un ejemplo, básicamente tú podías también ordenar, hacer delivery, mandarle cosas a tu familia. Bueno, esos proyectos hay otros, pero aquí había una respuesta de la banca ¿a qué? A la nueva necesidad de ese mercado.
se echó a morir. Dijo, como no hay crédito, ya no puedo entonces mantener mi banco. No sabemos qué va a pasar a futuro, pero lo que sí sabemos es lo que está ocurriendo en el presente. Están creando estrategias para conectarse con ese consumidor. Hay, por ejemplo, productos financieros, como el caso de Mercadólar, donde, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, sí, remesando, por ejemplo, remesando, trayendo la remesa o la repatriación a través de sistemas que se incluyen en wallets. Es decir, wallets que ya no necesitan un banco convencional para un venezolano que tiene problemas críticos de compliance en la banca. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que te abren un wallet que tiene atrás una cuenta del Prem Trust de los Estados Unidos, que además tiene un seguro de $250,000 y que te permite ¿qué? Bueno, operar, mandar bolívares, mandarle incluso un mercado a tu mamá si tú vives en el exterior. Es decir, ¿qué está pasando? Lo que quiero poner como ejemplo es que se están creando cosas. O sea, nosotros nos estamos quedando pegados en la crisis. Claro que la crisis es horrible, pero las empresas existentes y los nuevos empresarios y emprendedores están creando al entender lo que está demandando ese consumidor. Ese consumidor, por ejemplo, nos está diciendo que durante la cuarentena él está haciendo sus compras más en los supermercados independientes que en los supermercados de cadena. ¿Por qué? Bueno, porque está más cerca. Y la cercanía, la ubicación geográfica, se convierte en un elemento fundamental en la vida. De nuevo, vino para quedarse. Y si lo vemos, el pedido telefónico con delivery y el pedido telefónico sin delivery para pick-up son los dos elementos que destacan de cuarentena y que de nuevo vinieron para quedarse. En fin, si le pregunto cuáles son, sin embargo, los rubros en los que han tenido que reducir sus gastos, recortar sus gastos por el empobrecimiento de la crisis, vemos, por ejemplo, ropa, productos de cuidado personal, calzado y zapatos, y bebidas alcohólicas y servicios de belleza. Son como las 5 cosas más afectadas en términos de consumo. Pero, y con esto voy aterrizando a mi parte favorita. ¿Sí? ¿Qué esperamos que ocurra post-COVID-19? Es decir, ¿qué va a quedar en la Venezuela post-COVID? Bien, lo primero para poder entender qué es lo que va a quedar es entender qué están buscando los consumidores en la Venezuela de hoy. Lo primero importante es que están buscando promociones y descuentos. Es decir, está buscando que lo acompañes en su crisis, que te preocupes por él, que le permitas sentirse inteligente en el proceso, inteligente en el proceso de compra. Y nadie se siente más inteligente que cuando está comprando con un descuento, con una promoción, con una alternativa positiva. Pero además, quiere que tenga disponibilidad de producto en los puntos de venta. ¿Por qué? Bueno, porque viene de una macrocrisis y una de las condiciones importantes de la crisis es el desabastecimiento. Pero además, quiere que tengas opción de despacho, de delivery. ¿Por qué? Porque ya yo me acostumbré a que me traigan las cosas para mi casa. Y no solo por el coronavirus. Cuando se pase el coronavirus, yo también entendí que yo puedo pedir la cosa y casi con costos equivalentes tenerla en la mesa sin moverme, sin gastar tiempo, sin gastar recursos, sin gastar gasolina. Pero además, quiero también tener opciones para trabajar, es decir, alternativas para comercializar ese producto desde casa. Y también quiere productos que se adaptan mucho más a su condición de empobrecimiento, es decir, productos más pequeños. ¿Qué se espera que ocurra después de la pandemia? En pandemia hemos tenido cuarentena, caída de ingresos,
contracción económica, variaciones en los patrones de consumo, problemas en los servicios y escasez de gasolina. Sí, pero ahora nosotros nos estamos habituando, como decía en la historia de hoy, habituando también a lo que ocurrió en la pandemia. Y nos estamos habituando a un país que tiene mayor deterioro, pero que ya yo sé que tiene un tamaño menor, y sin embargo quiero apelar a que, siendo más pequeño, todavía en número de personas con capacidad de compra es 2 veces Panamá. La mayoría de la población sabemos que es dependiente del Estado y que entonces nosotros tenemos que buscar lo que se llaman clusters, grupos, segmentos de la población a los que yo tengo que atender. Y hay un repunte de la hiperinflación que va a convivir con nosotros, porque no estamos esperando un cambio político en el corto plazo. A lo mejor ocurre, ojalá ocurra, pero en realidad con los datos objetivos no estamos en este momento cerca de que se produzca un cambio de gobierno en Venezuela. Bueno, pero entonces, si no es un cambio de gobierno, ¿qué es lo que sí puede ocurrir? Lo que sí podría ocurrir es una privatización, una reprivatización de la economía venezolana y una dualización de la misma. Dualización significa que vamos a tener un país en bolívares, con la población más pobre, donde el gobierno mantiene su control a través, por ejemplo, de la entrega de comida, de clubs, de bonos de la patria, pero también en el otro lado hay un país que vive ¿de qué? De la apertura económica, de sus propios dólares, del inicio de la privatización y de las concesiones al sector privado. Algunos de ustedes podrían decir, Luis Vicente se fumó una lumpia, porque este gobierno jamás va a ir a la privatización. Viejo, la privatización es inevitable en Venezuela para el gobierno de Maduro, incluso para este gobierno. Esa privatización se hace absolutamente indispensable. ¿Por qué? Se hace indispensable porque resulta que el gobierno ya no puede ni importar ni producir. Y el control, si espanta a los productores, se queda en desabastecimiento pleno, que es muy peligroso en términos sociales. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Él hoy lo que quiere es entregar la mayor cantidad de cosas que pueda al sector privado, porque además ese sector privado es el único, como en Rusia, como en Irán, como en Zimbabue, va a ser el único que puede esquivar, evitar las sanciones internacionales, porque las sanciones no van con él. Por tanto, aquí, si hablamos de petróleo y gasolina, ya estamos viendo que ha habido un proceso de privatización en la distribución y ahora en la importación de gasolina. Sí, claro, podríamos decir que el gobierno se aprovechó del momentum y le entregó con rifle a quien él quería la propiedad de las estaciones de servicio. Pero no importa, sigue siendo un proceso que no van a poder controlar solo. Va a requerir la participación de otros actores, porque además, incluso aunque le den una estación de servicio a un pana, da camiones que le lleven la gasolina, pero además necesita montar un convenience store, que además se llena con productos que son productos que trae o produce el sector privado de la economía. Entonces tú estás indirectamente, otra vez, construyendo unas redes que van a poder de alguna manera actuar. Más pequeñas, de nuevo, no se confundan, muchísimo más pequeñas que en el pasado, pero activas. Y al final de cuentas, esa dualización de la economía venezolana hace que el país pase de un mercado masivo, un Estado que era el gran actor, con mayores volúmenes y cantidades por personas,
donde prevalecía el bolívar, había un poder de compra limitado y estaban fuertemente afectados por la crisis, se mueve a lo que podríamos llamar un mercado de nichos. ¿Qué es un mercado de nichos? Otra vez, un mercado para cosas muy particulares. Para cosas que pueden comprar los venezolanos con divisas. Claro, son mercados atomizados, son mercados donde prevalece el dólar, son mercados con mayor poder de compra, son mercados afectados por la crisis y donde el atributo precio es importante en oferta y promoción, pero no es el driver, el disparador de la compra. El disparador de la compra es la conveniencia. Si además esperamos que se extienda la dualización de la economía a los servicios públicos, porque es muy probable que el gobierno se vea obligado a privatizar la electricidad, el agua y la gasolina, sabemos que no van a venir las empresas americanas para atender eso porque está el gobierno sancionado, pero va a haber empresas chinas, rusas, turcas, iraníes, pero también empresas asiáticas en general, incluso coreanas de la Corea del Sur, como también puedes empezar a ver empresas de Malasia que puedan controlar todo el sistema de producción en Venezuela. Eso nos lleva a la pregunta final. ¿Cómo, como empresas, podemos atender un mercado que en el futuro será un mercado de nichos? Bueno, lo primero es que para estos consumidores un precio bajo no es el principal atributo, porque también son consumidores con una capacidad de compra mayor, pero además están buscando conveniencia, cercanía, disponibilidad, marca, prestigio. Claro que de todas maneras sigue siendo importante el precio, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que hay otras variables que ganan terrenos en el camino. Se debe garantizar la calidad, porque ahora ese consumidor es un consumidor muchísimo más eficiente, más exigente. Garantizar distribución y disponibilidad en canales que le brinden mayor comodidad, en los canales modernos y en el delivery. Ofrecer diferentes alternativas en presentaciones, componentes y formas de pago. ¿Por qué? Porque siendo menos, pero también como nicho, él es más exigente. Pero además, también quiere que tú le facilites su vida claramente. Y eso incluye la distribución, la disponibilidad, pero también las formas pequeñas, grandes, creativas, componentes. Incluso, fíjense lo paradójico, en un país tan absolutamente que una de las cosas que va a ser ganadora son aquellos productos donde hay algo local, venezolano. O sea, porque, a ver, es verdad que Venezuela se raya como país a nivel político, pero también se ganan empatías con los venezolanos que trabajan día a día en ese país para subsistir. Pero además se hace exótica la marca Venezuela. Y eso tiene mucho que ver con las presentaciones, las marcas, etc. El precio debe ser, eso sí, competitivo con los productos importados, porque los productos importados son ahora el protagonista del proceso, porque por la distorsión cambiaria es mucho más importante y más cómodo, más rápido y más barato importar que algunos productos importados en Venezuela. Y luego las redes sociales se convierten en un elemento central, clave en la comunicación. Eso será, ya lo era, pero ahora será sin duda el futuro. Termino con una reflexión. Para muchos de ustedes, de mis amigos, de mis clientes, han estado acostumbrados a lo largo del año a buscar el juego perfecto. Solo se sienten confortables y cómodos si van a jugar una partida con el balón de fútbol
perfecto, en una cancha impecable, con unos jugadores en uniforme, ¿no?, recién lavadito, y que van a celebrar en una celebración absolutamente formal, institucional. Y no pieza que utiliza en Venezuela. Y no lo va a hacer en los próximos años. El juego en Venezuela es mucho más así. Una pelota usada y muy golpeada en una cancha para caimanera, donde tiene que estar dispuesto a todo y donde sabes que el árbitro no está tan claro ni siquiera de las reglas, donde tienes que estar dispuesto a encharcarte hasta aquí. ¿Sí? Vas a tener que darle como sea, donde sea, buscando alternativas, y tienes que meter tus manos en ese proceso. ¿Para qué? Para poder celebrar al final, ni tan limpiecito ni tan formal como celebran los otros, pero al final del día, una celebración que probablemente será muchísimo más rica en términos incluso, y que son importantes, vaya, en el sector empresarial, incluso desde el punto de vista, digamos, de llenar tú mismo ese regalo de haber creado cosas en el medio de una crisis de esta magnitud. Yo creo que ese será nuestro reto en crisis: crear, atender consumidor, pero además ser exitoso, habiéndolo hecho a pesar de que ese juego no era perfecto. Me quedo aquí básicamente con esto, digamos, por este momento, y por supuesto me quedo completamente a la orden para las preguntas en el chat. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido maravilloso compartir contigo desde la distancia. No sabes las ganas que teníamos de tenerte acá en el TIRE nuevamente. Para las personas que nos acompañan, pues pueden realizar sus preguntas a través del botón que ven abajo que dice preguntas y respuestas. Y así pues Luis, yo sé que va a estar muy contento pues de responder todas y cada una de estas preguntas o inquietudes que ustedes tienen. Yo quiero aprovechar para enviar unos saludos súper especiales para el señor Fernando Contreras, para la señora Hilda Bellarín, para la señora Juana Bellorín y para Tania García, de éxitos a nivel nacional, quienes nos están acompañando, han disfrutado al igual que nosotros de tu ponencia. Y bueno, ¿cómo te sientes de ser parte de este cuarto aniversario? Un tantito diferente, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados a compartir contigo desde nuestra ciudad, recibiéndote con lo mejor del Tigre y pues conociendo productos, empresarios y hasta emprendedores maravillosos. Mira, yo la verdad me siento bien, me encantaría por supuesto estar ahí y poder compartir, sentir el ambiente siempre espectacular de la Expoferia, pero también me siento contento de que somos capaces de adaptarnos, de que el futuro que ya llegó, es decir, no está chicopalando. O sea, yo creo que es muy importante entender que lo que está ocurriendo es una revolución de verdad, una revolución basada en la tecnología, sin duda, una cosa que ya existía, pero que muchos de nosotros no nos atrevíamos a usar. A mí, por ejemplo, me invitaban para una presentación por Zoom o por Webex o por cualquiera de las plataformas, y la verdad es que yo no lo aceptaba. Me parecía una cosa completamente loca, informal, que no iba a poder ser exitosa de ninguna manera, que la gente se iba a sentir, no sé, defraudada. Hoy, a lo largo de estos meses de pandemia, totalizo más de 30 presentaciones en esta plataforma. Y la verdad, he tenido una experiencia maravillosa. Qué rico
entonces que hayamos podido hacerlo también en el 4º aniversario de ANSER Consultores, ANSER Asesores, y que además nos hayamos podido, no sé, sentir a través de estas pantallas. Tanto que, bueno, que vemos una batería de preguntas y más vale que empiece a responderlas de inmediato, porque si no, nos vamos a quedar aquí no sé, hasta que aparezca el diluvio ese que normalmente se nos presenta cuando salimos muy tarde de la expoferia, y ya sé que por ahí ha llovido en el día. Bueno, yo le voy a dar el pase a Sergio, quien ha sido pues el que se ha encargado de poder crear toda esta actividad. Son 4 años pues ofreciéndonos un aniversario maravilloso. Para quienes no lo saben, pues ANSER Asesores es un grupo de profesionales con amplia experiencia pues en lo que es materia de auditorías financieras, impuestos, planificación fiscal. Son los que están pues festejando este 4º aniversario. Ellos nos invitaron, ¿qué cosas, no? En vez de él ser el festejado, él nos invita y comparte con nosotros este aniversario maravilloso, pero él tiene unas cuantas preguntas que fueron formuladas a través de Instagram, porque estamos también en vivo a través de @asesores.anser. Sergio. Bueno, gracias, Luis. Como dijiste, nos estamos reinventando. Yo creo que después de esto voy a hacer unos cuantos eventos de gestores, para reinventarnos, ¿no? Fíjate, por aquí me escribe: ¿vivimos o sobrevivimos? Por ahí estuve leyendo un artículo, una presentación que tuviste con la gente de la UCAP, ¿no? Y te hacían esa pregunta: ¿qué estamos haciendo en Venezuela o qué debemos hacer? Porque o vivimos o sobrevivimos. Yo creo que esa es una pregunta que me gustaría que la respondieran, ya que nos la hicieron por Instagram. Mira, Sergio, obviamente la primera reacción del ser humano en el medio de una crisis de esta magnitud es sobrevivir. O sea, tienes que hacer todo lo posible porque no te revuelque esa ola. De una manera además determinante que acabe con tu negocio o con tu actividad, con tu profesión o con tu vida. O sea, tú tienes que sobrevivir, pero es puntual. Tú sobrevives para vivir. Es decir, aunque suene, digamos, redundante, tú sobrevives porque quieres vivir. Y ahí está el centro de todo este proceso. Lo que nosotros estamos haciendo no es para sobrevivir como una estrategia de vida. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos para vivir. Y creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tampoco nos podemos echar a morir por lo que hayamos perdido. Claro que hemos perdido. Hemos perdido plata, hemos perdido espacios, hemos perdido mercados, hemos perdido muchísimas cosas en el medio de la pandemia. Pero, a ver, yo no voy a sufrir más, como decían aquellos los brasileros, pare de sufrir. Es decir, Claro. pare de sufrir y vaya para adelante. Porque lo que ya se perdió, ¿sabes? Y ahora lo que tenemos es que construir hacia adelante. Y bueno, aprovechar fundamentalmente estos nuevos aprendizajes que hemos hecho en pandemia para rehacernos, para replantear nuestras vidas. Es decir, mire cuánta gente, por ejemplo, ha descubierto que por estas plataformas puede hacer cosas que antes no hacía, como por ejemplo entrenarse y hacer educación online. Y al revés, ¿cuántos que no se atrevían a vender cosas? Ahora, por ejemplo, están saliendo plataformas para vender ropa usada y las vende tomando fotos. Entonces, bueno, ¿qué creo? Creo que hay que vivir y además ser feliz, porque la vida es muy corta. Entonces, no dejes de desperdiciar los tiempos, porque lo que pasó, pasó. En una pandemia, una crisis, y tenemos que vivir con lo que viene, no con lo que hubo. Tengo otra. En estos cambios, hace unos meses, empezando la pandemia, asististe como invitado en uno de los talleres que estaba dictando, ¿no? Haciendo el cambio de esta plataforma, y decía que para el joven es más fácil adaptarse a estos cambios a personas que ya tienen experiencia en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral.
¿Sí recuerdas esas palabras? Claro, por supuesto. Y creo que además es un elemento totalmente central, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los retos a futuro? Aprender a desaprender. Ahí, ¿quién lleva una gran ventaja? El que nunca lo había aprendido antes. Porque su mente está pura, la luchamos, los jóvenes, que además son nativos post-COVID, prácticamente. Para ellos esto es natural, la tecnología. Para ellos es natural comunicarse con sus amigos a través de plataformas digitales, teléfonos celulares. El contacto cara a cara es menos relevante. Tú ves a mis hijos y están sentados en la mesa y se comunican en un chat entre ellos. Están sentados. Se envía un mensaje, ¿sabes que me puede traer el agua? Sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Para ellos esto es natural. Ahora, yo no me vas a vencer por eso. No. O sea, yo estoy dispuesto a aprender de nuevo. Porque además, qué rico que en Venezuela está todo por hacer. Qué rico que en Venezuela hay, digamos, un reto para reconstruir infraestructura y que probablemente esa infraestructura va a tener que ser reconstruida en el sector privado y que nosotros vamos a poder participar en ese proceso. Entonces, yo creo que hay que también plantearse, claro, una lucha por el cambio, por el rescate de los derechos, por el rescate de la democracia. Sí, pero eso no priva a que tú pares completo tu vida hasta que eso ocurra. No, vive, produce, invierte. Y ahí creo que está el secreto de que en el futuro tú seas exitoso, que tengas tu barco con el casco entero y te puedas comer el mundo. Tengo otra pregunta. A esos emprendedores, ahorita, ayer conversamos con Adrúbal y bueno, hablamos un poco de los emprendedores, ¿no? Pero ese paso de emprendedor a empresario, ¿y qué le recomienda? Porque hacen muchas preguntas cuando los clientes, ¿qué hago? ¿Me formalizo como emprendedor? ¿Me quedo en negro? Porque en verdad que esta situación es complicada a nivel de impuestos. Si tú te formalizas como empresa, hay una serie de costos que eso va a permanecer. Entonces, muchos me dicen, bueno, pero me quedo en negro, me quedo en el anonimato, pero estoy emprendiendo. Mira, el emprendimiento es un proceso fascinante que te permite crear, innovar, además a tu nivel, porque normalmente es muy difícil arrancar un proyecto, digamos, grande, a menos que tengas los recursos o que consigas un socio muy particular, o sea, un fondo de inversión de riesgo, etc. Los bancos no te prestan plata para un proyecto que está empezando, chiquito, te prestan algunos, pero son pero pequeñas cantidades. Entonces, el emprendimiento es como la forma natural de ir probando. Pero el emprendimiento va a migrar, si es exitoso, naturalmente a la empresa, al sector empresarial completo. Entonces, no te... A ver, tú te puedes quedar vendiendo chicha en la puerta de tu casa. O sea, o enfriando en la nevera de tu casa una cerveza para vendérsela a tu vecino. O vendiendo torta. Y te puedes quedar ahí el resto de la vida. Es chévere. Si con eso te sientes bien. Pero si tú tienes un emprendimiento exitoso, no eres tú quien va a decidir formalizarse. El mercado te va a obligar. O sea, porque al final tú tienes la ilusión con tu emprendimiento de poder venderle también a las otras empresas, a los otros sistemas, a sistemas formales. Y si ellos son formales y tú no, hay una dificultad, un cortocircuito que te impide el proceso. Eso no quiere decir que lo hagas ahorita. Ahorita, quietico te ve bonito. Sí, sí. O sea, porque estamos en el medio de una cuarentena. Hay que esperar un pelo y no hay apuro. Pero creo que tienes que pensar en grande. Siempre tienes que pensar en grande. Bueno, tú tienes una pregunta por ahí de los participantes. Sí.
Tengo algunas preguntas por acá, pero quiero comenzar con Gonzalo Blanco, de empresa GCM. Te vamos a hacer llegar, pues, tu gel alcoholado para que Vale, estés aquí, vale. pues. Claro que sí, no te preocupes que también va con el maní de Agrícola La Cumbre. Y saludos especiales del equipo de Astron. No sé si recuerdas que es la empresa de agrotecnias y servicios que nos acompañaba y que ellos se encargan de todo lo que es la elaboración y ejecución de proyectos agrícolas y pecuarios. Están aquí cerquita de nosotros. Bueno, Gonzalo dice, Luis, los que nos describes, es mi percepción de que los empresarios somos los llamados a construir el nuevo país. Es una opinión Totalmente, que nos deja. totalmente. Claro, Gonzalo lo pone en las palabras correctas, empresariales, técnicas. Es decir, es que siempre lo ha sido y ahora más que nunca. Porque lo que viene es un proceso de reconstrucción de todo. Y Mosca, no estoy hablando del día siguiente al cambio, estoy hablando de mañana. O sea, necesitamos reconstruir todos los días, porque había un proceso de destrucción muy importante. ¿Y quién es el llamado a hacer eso? El sector empresarial. Incluso para un gobierno que ha sido hostil frente a la empresa privada, ya no le quedó más remedio que reconocer que el sector privado es la vía y la forma para poder reconstruir ese país. Yo lo he llamado los héroes. O sea, más que los protagonistas, los héroes. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad, oye, han hecho maromas para subsistir en un país que les ha sido muy hostil, en una infraestructura terriblemente compleja. Pues claro, uno habla de las oportunidades y las hay, pero también tiene que estar claro que producir en Venezuela es, o sea, el juego de la oca es una pendejada. O sea, en verdad es dificilísimo. O sea, es difícil conectarte con tener electricidad. Es una maravilla que ustedes hayan tenido internet estable, completo, a lo largo de todo el evento. Eso es gracias a la gente de CDR, el Eurobuilding, que hicieron todo esto posible. Claro, porque a mí en un montón de mis eventos se me ha caído. O sea, vamos aquí en góndola. Es decir, pero fíjate lo que ha pasado, que has ido buscando alternativas. Y vas a conseguir gente que te ayuda. Bueno, esas son las conexiones empresariales. Eso es a lo que me refiero en una oportunidad de crecimiento. Pero con Gonzalo, 100%. El héroe, pero además el protagonista es el sector empresarial. Bueno, voy a comenzar entonces con las preguntas. Dayana Rondón, pues, su inquietud es recomendable invertir en esta crisis política y social en Venezuela. Las recomendaciones de inversión no son genéricas. Yo no te puedo decir, es recomendable invertir en cualquier cosa en Venezuela, porque no. Es recomendable invertir siempre que estás claro, primero, de que tienes una idea, que tienes un proyecto que es razonable, que lo has estudiado y es rentable o potencialmente rentable, que atiende una necesidad de mercado y que tienes la experticia para desarrollarlo. Entonces, en crisis es importantísimo invertir. ¿Por qué? Porque mira, a ver, los grandes proyectos, los más exitosos, no son los que se han montado en bonanza, son los que se han montado en crisis. Pues claro, al ser inteligente y al montarse en crisis y llenar las expectativas del consumidor, cuando el mercado explota, explota el proyecto. Y lo compraste barato y luego es caro, tiene valor. Entonces siempre eso es importante. Pero Mosca, no cualquier proyecto, en cualquier inversión. Tienes que estudiarla con mucho detalle. Bueno, para ganar un poquito de tiempo, entonces la siguiente pregunta, que además es como la inquietud de varios de nuestros participantes, llega bajo una presentación del Hotel Eurobuilding Express El Tigre. Servirles es nuestro compromiso
Y pregunta por acá, valor estimado en dólares en corto plazo y mercado de medicamentos post pandemia. Mira, creo que le vamos a tener que pedir a Sergio que para la próxima Expoferia invite a Hermes Iluminado mezclado con Adriana Asi para poder hacer ahorita estimaciones de los valores macroeconómicos. Ahorita mismo ya no es trabajo de los economistas, es un trabajo de los astrólogos, la bruja. Pero lo que sí puedo decir es que estamos reduciendo nuestros estimados de inflación y devaluación al cierre del 2020. Es decir, se comportó mucho menos explosivo de lo que estábamos esperando. Nosotros habíamos proyectado una inflación de 10.000%, una devaluación también muy importante, menor que eso, pero también relevante. Y el gobierno estableció una política que es terriblemente compleja, muy abrasiva, porque sin duda afecta más todavía el empobrecimiento, pero que sí le ha funcionado para estabilizar relativamente los precios y la devaluación, sobre todo la devaluación. El gobierno ha evitado que la devaluación de la moneda sea al ritmo que la mayoría de los economistas esperábamos. Tanto que nosotros, por ejemplo, estamos esperando una inflación que no superará el 5.000% este año y esperábamos entre 10 y 15. Y una devaluación que tampoco será tan grande como la esperaba. Asumiendo que está en 230.000 en este momento, esto pudiera terminar el año no mucho más allá de 2.000. Y bueno, de nuevo, a lo mejor es 2 millones, porque no se puede proyectar, pero en realidad el desplazamiento será menor que el esperado. Con respecto al mercado de medicamentos, el mercado de medicamentos también cambió. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, quizás el cambio más importante que vamos a ver es que el sistema de farmacias en Venezuela se va a parecer más al colombiano que al americano. Es decir, ¿cómo? Porque en Colombia, desde hace muchísimos años, las farmacias te mandaban cualquier cosa a tu casa, más o menos, casi como una pizza, en menos de 20 minutos. Y eso va a pasar. Es decir, se va, claro, es un mercado complejo, pero no está sancionado, está abierto para el sector privado y aprendió o está aprendiendo muchísimo de los sistemas de servicio de delivery. Esa será la marca fundamental del éxito del mercado de medicamentos en el futuro. La siguiente pregunta llega bajo una presentación de BanPlus y su President Club. ¿Cómo podemos asumir ese reto que tú dices, a pesar de que no está en la lista de nichos que mencionaste, es el sector turismo, posadas y restaurantes? Uy, sin duda, ese es un sector fundamental que en este momento está muy afectado, por supuesto, en todo el mundo, no solamente en Venezuela, está muy afectado por el tema de la pandemia, pero creo que ese sector es un sector que va a ser muy beneficiado del turismo local. Es decir, porque va a pasar mucho tiempo antes de que podamos ver la reanimación del turismo internacional. Y eso significa que nosotros vamos a ver cómo los venezolanos van a tener que replantearse su ruta de turismo hacia el propio Venezuela. Y yo creo que, paradójicamente, a pesar de que son venezolanos, digo a pesar, porque uno esperaría que un venezolano estuviera interesado en cosas, digamos, como muy estrambóticas del exterior, creo que mientras más criollo sea, que mientras más local sea, que mientras más resalte los valores venezolanos, va a ser más atractivo para los propios venezolanos, incluso para los que pagaban mucho dinero para ir al exterior. Se van a sentir más identificados con las cosas muy
propias. Entonces, yo imagino una posada, siempre me la voy a imaginar como una posada en un lugar que tiene algo que mostrar y que ella lo representa. Lo representa, si estamos hablando de Lara, esa posada tiene que ser una posada que tiene arquitectura larense, que le puede poner en la noche, cuando están cenando, música de Lara, desde tamunangue a tambores, a cuatro, etc. O me la estoy imaginando en Mérida, donde tú, en tu posada, tienes un paseo en mula que te puede llevar por las hiper, súper divinas lagunas que tiene ese estado. Y que cuando regreses vas a comer típico de mi tierra, vas a comer arepa de harina y crema de leche picante. Es decir, lo que te quiero decir es que eso que parece normal se va a convertir en un símbolo, incluso para los venezolanos. Y si lo desarrollas bien en el futuro, cuando resolvamos el otro problemita técnico, vas a tener un desarrollo que ofrece cosas que serán innovadoras y distintas para el exterior. Continúo. La siguiente pregunta llega bajo una presentación de Éxito 100.1 FM, perteneciente al Circuito Unión Radio, sonidos en primera fila, por allí siempre te escuchamos. Y bueno, la fórmula Sandy Villarroel, de Paletas Vintage. ¿Te acuerdas de ese maravilloso emprendimiento que dejó de ser un emprendimiento y tiene un carácter formal porque es una empresa? Fueron los que se encargaron de realizar toda la escenografía de los expositores, si me lo recuerdas, los muebles bellísimos de madera, el mobiliario. ¿Cómo no? Por supuesto, divino. Bueno, Sandy dice así: felicitaciones por la excelente presentación. Como empresa, hemos invertido el 80% de nuestros ingresos en compra de materia prima no perecedera. Y en estos tiempos estamos implementando el uso de una pasarela de pagos para ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de formas de pago. ¿Es recomendable el uso de pasarelas de pagos? Totalmente. Creo que es un mecanismo correcto. Siempre la innovación que se dirige a facilitar la vida del consumidor va a ser un elemento central en el éxito empresarial. Y yo creo que además, recuerden que nosotros estamos cambiando hacia consumidores cada vez más chiquitos, chiquitos digo, jóvenes. Y esos consumidores cada vez más jóvenes son desde el milenio a la generación X y a la generación Y. ¿Son qué? Son consumidores completamente inquietos, consumidores que les gusta la inmediatez, consumidores que les gusta el servicio. De manera que nosotros tenemos que adaptarnos con ellos. Y ese proceso de innovación va a ser muy, muy importante, sobre todo en un país donde es difícil conseguir efectivo, donde es difícil, los sistemas de comunicación se caen y se complican. Entonces tú tienes que buscar todo lo que te permita básicamente facilitar la vida a ese proceso. De manera que más bien creo que no es una buena idea, es una idea indispensable. Gracias, Luis. Tenemos un par de preguntas más para que entonces puedas descansar. Y ustedes que están allí en casita, les va a aparecer justamente en sus pantallas pues una encuesta. Para nosotros es muy importante que nos dejen saber cómo ha sido la experiencia de vivir este cuarto aniversario de Anser Asesores bajo esta modalidad online, siendo la primera expoferia digital y que llevó por nombre Estrategias Financieras 2020. Por aquí tenemos una pregunta que formula pues el señor Carlos Herrera. ¿Vale la pena seguir invirtiendo en la infraestructura y equipos para Minimarket? Bueno, de nuevo, siempre es muy difícil decir que sí a una pregunta de inversión porque hay que ver los proyectos en específico, en particular. Eso significa dónde está, cuál es su mercado objetivo, cuál es su idea, a quién se dirige, etc. Pero lo que sí
para mí es muy importante, muy, muy importante, es que los procesos se saturan muy rápido. Es decir, el mini market es una buena idea, sí, pero también tiene competencia agresiva. Entonces tú tienes que ver que no estés en un lugar donde está repleto de ofertas que al final bueno, pueden básicamente reducir tu oportunidad de negocio en el mercado. Entonces yo creo que hay que, si tú te planteas un mini market hoy, después de que ya se ha desarrollado todo, un proceso de mini markets importantísimo en Venezuela, es porque tienes una idea distinta en el mini market. O sea, que te vas a diferenciar. O sea, ahí está el kit del asunto, la diferenciación del proceso. Si no te vas a diferenciar, es preferible que tengas cuidado porque podrías mimetizarte y el negocio más bien ir en negativo. La siguiente pregunta llega bajo una presentación del bodegón La Hormiga Express y dice así: buenas noches, Luis, ¿ahorro en dólares o Bitcoin? Bueno, es tu última pregunta, así que voy a aprovechar básicamente para decir que el tema es complejo porque los mercados de criptomonedas son mercados, bueno, todavía más desconocidos, grandes, ya hay experiencias y han sido, en mi opinión, muy interesantes. Y yo creo que en el futuro la criptomoneda va a ser un player fundamental en el juego. Pero básicamente también es verdad que como todos los procesos de ruptura, hay que ver con cuidado, porque aparecen muchas empresas que no son necesariamente empresas que van a perdurar en el tiempo y que te pueden meter un yucazo financiero si no está respaldada. Por lo tanto, yo recomiendo muchísimo trabajar criptomonedas, pero trabajarlo con empresas absolutamente serias que tienen respaldo, que tienen experiencia en el sistema. De lo contrario, hay que ver con mucho cuidado. Y por otro lado, y no me refiero solamente al intermediario, sino también al propio, a la propia criptomoneda. Bitcoin, por supuesto, es una de las más importantes del mercado y probablemente me sentiría cómodo, pero tienes que verla, estudiarla con cuidado. Por ahora, nosotros hemos utilizado el sistema como un sistema de intercambio, es decir, para hacer transición entre el servicio y luego la adquisición de la moneda para que termine en una cuenta en dólares en el exterior. O sea, como un mecanismo para sacar dinero al exterior. Todavía no lo hemos usado nosotros como un mecanismo de ahorro para mantener la moneda permanentemente en el tiempo. Pero yo creo que eso va a ocurrir en el futuro. Solo que, de nuevo, la gran palabra es confianza y para eso tienes que trabajar con empresas muy, muy verificadas. Bueno, no, le iba a decir que muchas gracias, Luis. Maravilloso poder contar contigo nuevamente por cuarto año consecutivo. Sergio. Bueno, Luis, agradecido por todas tus palabras, por tu atención, por esas luces que a veces en voz de profesionales como de tu talla siempre son bien recibidas y para analizar y para aplicarlas, ¿no? Felicitaciones por los 35 años de Data Analysis, que vi que tuviste aniversario también. Excelente labor. Siempre, como le decía ayer a Druba, Ecoanalítica, muchísimas gracias, son números y son referencias para lo que hacemos. Pues. De tantos años, recurrente, para mí un honor siempre participar y bueno, preparándonos ya desde ahora para el quinquenio. Luis, agradecido. Un mensaje final para la ciudad del Tigre. ¿Qué le quiere decir? No, pues la verdad que los retos están para asumirlos y yo sé que el Tigre, primero que fue una ciudad creada
y creada con diseño, creada para producir, creada alrededor de un proyecto espectacular, que hoy, bueno, es más complejo, mucho más complejo que en el pasado, pero que yo creo que la población, la sociedad, el sector empresarial está preparado para asumir. De manera que yo tengo una esperanza gigante en que esta pandemia, a pesar de lo terrible, genere ese espíritu empresarial y de superación para todos ustedes. De manera que yo, la verdad que decirles que espero sin duda ver al Tigre figurar en el futuro durísimo en cómo se pudo avanzar post pandemia y cómo lo hicieron alrededor del sector empresarial y de emprendimiento en una zona tan espectacular como la de ustedes. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos y de verdad espero verlos pronto. Gracias, Luis. Feliz noche, que descansen. Agradecido. Gracias, Luis. Bueno, ya tomamos una fotografía por allí, la capturamos porque no teníamos que hacer el selfie de este año. No podía faltar el selfie. Claro, no nos podíamos ir sin el selfie. Feliz noche para ti, que descanses mucho y gracias nuevamente por acompañarnos y me sorprende que siempre te veo sonreír, eso me encanta. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, ¿Cómo te sientes, Sergio? Misión cumplida. Tu cuarto aniversario y ya hemos pasado genial desde el día lunes para quienes nos acompañan. Mira, ahí se escuchan los aplausos. Sí. Ustedes no se imaginan todo el trabajo, todo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de todo esto que ustedes han observado desde sus casas, con total comodidad, con confort. Aquí nos del Hotel Eurobuilding, expresa el Tigre, por brindarnos sus espacios, por atendernos de una manera tan extraordinaria como lo han hecho. Nos han hecho sentir en casa durante todos estos 4 días que hemos estado aquí, desde muy temprano y hasta tarde-noche. Con lluvia, full frío. Lluvia, full frío, pero mira, estoy orgulloso de ustedes, muchachos, porque en verdad han estado aquí detrás de las cámaras y en verdad agradecido a todos los aliados comerciales, a todos los patrocinantes, la familia Ansel Asesores, mi equipo de trabajo, mi familia, todos esos que metieron la mano para que esto se hiciera realidad. Se hizo con mucho cariño, espero que les haya gustado. En verdad que todo lo que se hace con pasión sale bien. Lo que uno lo trabaja sale bien, se realiza. Los sueños, como les decía ayer, una cosa es soñar, otra cosa es trabajarlo. Y en Ansel Asesores siempre estamos hablando de que trabajando de la mano de personas que en estos días vi un mensaje que decía, cuando tú te rodeas con personas que se alegran por tus logros, esas son las personas que tienen que estar siempre a tu lado porque siempre te van a dar ese apoyo, pase lo que pase, ¿no? Agradecido con los amigos de Banplus, Eurobuilding, Éxito, Agrícolas La Cumbre, Astro, Empresas SM, Total Global Store, Palex, La Hormiga Express, CDR, ¿me queda alguien por ahí? La Hormiga Express, no podemos dejar de agradecer. La Hormiga Express, no podemos dejar de agradecer al doctor Ramón Martínez y por supuesto también a la corporación El Drago, quienes nos han acompañado durante este 4º aniversario. Y allí vamos leyendo pues muchísimos mensajes de agradecimiento y de verdad que infinitamente complacidos de que ustedes hayan disfrutado al máximo de estos 4 días de videoconferencias. Fue realmente maravilloso poder trabajar de la mano de un equipo tan profesional como es Ansel Asesores, liderado por el señor Sergio. Además que yo decía tras cámaras que aquí hay pues todos tenemos allí 2 médicos de cabecera que son muy importantes. Un cardiólogo que no nos puede faltar, por allí tenemos al equipo de CDR Consultores y tenemos a un esteticista, el que nos deja bonito, el que coloca la sonrisa perfecta. Tenemos por aquí al señor Edgar Borrego de Servier, quien se ha encargado de todo lo que ha sido la producción audiovisual durante estos 4 días
de videoconferencias estrategias financieras 2020. ¿Cómo te sientes? Yo te veo todavía un poquito nervioso, Juan, ¿no? No. Mira, Bueno, mira, creo que el trabajo se hizo. O sea, el objetivo de esta expoferia se hizo y me puedo sentir satisfecho, orgulloso por ustedes. Gracias por cuarta vez estás con nosotros conduciendo el evento. Extraordinario lo que has hecho en estos 4 años. De verdad que gracias otra vez a la gente de Unión Radio, éxito. Siempre has estado presente en nuestros eventos. Mira, yo creo que de repente nos escapan personas. El año pasado tenía tanta gente que agradecerle y no le agradecía a nadie. Pero este año sí, mira, mucha gente estuvo aquí pendiente. El Eurobidding se ha portado extraordinariamente con nosotros. La atención ha sido espectacular. Y cierro diciendo que en ANSER Asesores, Academia ANSER, tienen unos profesionales aliados. Estamos creyendo en el país, seguimos apostando. Sí se pone dura la cosa, pero seguimos apostando, hay que creer. Una de las cosas cuando en los talleres, que hay 2 opciones: o nos quedamos en el país, trabajamos, o nos vamos, porque también tienes que trabajar, pero vas a trabajar para otros. Yo me quedo en mi país, gracias a Dios, sigo apostando. Es duro, tú puedes tener mucho hoy, de repente mañana está desánimo, hay una angustia, pero ese es el trabajo. Yo creo que siempre que uno haga las cosas con pasión y crea en lo que está haciendo, mira, todo va a salir bien. Yo, en lo particular, ANSER Asesores, sí hemos tenido muchos obstáculos, lo hemos superado. Siempre caemos, volvemos a levantar, pero la idea es seguir apostando a Venezuela, reinventarnos, buscar la manera. No va a ser el mismo tipo de trabajo que hacíamos antes, todo cambió y esto va a durar un cierto tiempo. Hay que buscar la manera de reinventarse. Le decía ayer, voy a minimizar mis gastos, voy a aumentar mis ingresos, busco la mayor capacidad que tenga como persona, es que tengo que sacarle provecho. Debo aprender nuevos aprendizajes para poder aplicarlo. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y siempre agradeciéndole a Dios que siempre nos va a acompañar para que todo salga bien. amén, así es, Sergio. De verdad que para mí ha sido un inmenso placer acompañarte en este 4º aniversario. Gracias a ti, pues he ganado una familia maravillosa y además también he conocido de personas extraordinarias, como ha sido pues el equipo de empresas GCM, Gonzalo, Carolina, el señor Darwin. ¿Cómo no darle las gracias a Yosmira, quienes forman parte de Agrícola La Cumbre? Yosmira, siempre, yo nunca se me olvida el primer evento, estábamos en el salón a las 6 de la tarde, un día antes del evento, y se nos cayó el decorador. Y el día siguiente era el evento. Yosmira Resolvió. y yo estábamos ahí, vamos a hacer pura sin decoración. Y en verdad Yosmira nos apoyó muchísimo en ese evento, hasta que se quedó con nosotros. Todavía son 4 años y todavía está al lado de nosotros. Así es, a Dayana y a esa familia hermosa de Armstrong, Agrotecnias y Servicios. ¿Cómo no decirle gracias a Edgar Borrego y a ese equipo maravilloso que la acompaña en Serviarte? Si ustedes necesitan el diseño de su página web, necesitan asesoría en materia de redes sociales, fotografía de manera profesional, ese es el equipo que deben contactar. Yo se los voy a tratar de señalar allí, ese loguito de color azul que ven justo arriba de Éxitos. Eso es Serviarte. Ellos me han ayudado muchísimo en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y además de esos aliados comerciales que año tras año se van sumando nuevos aliados comerciales y que son muy importantes. Eurobidding Express, El Tigre, Dan Plus y su President Club, Alex Vintage, Sandy, que siempre pues ha estado allí pendiente y ha sido también una pieza importante en todos y en cada uno de los aniversarios de ANSER Asesores. El doctor también socio de ANSER Asesores, que tienen allí el mejor soporte técnico, instalación y consultoría en materia de design, mantenimiento e instalación de redes inalámbricas, que es tan importante ahora cuando es necesario mantenernos comunicados. Y como nos toca quedarnos en casa, entonces este es el equipo que realmente debemos contactar. La Hormiga Express. Sí, donde ubicas todos esos productos necesarios nacionales e importados para satisfacer todas las necesidades de tu hogar. ¿Cómo no agradecer al doctor Ramón Martínez, quien pues es realmente un profesional en implantología oral y alta estética bucal para poder sonreír con confianza, así como lo hace Luis? Él en todo momento sonríe. Así haga
una pregunta quizás incómoda, es cuando él más sonríe. ¿Cómo no agradecer pues a todo el equipo de Éxito 100.1, pues perteneciente al circuito Unión Radio, un circuito adulto, único a nivel nacional en la radio venezolana, dedicado a 24 horas de información y opinión que hacen referencia, porque te mantienes informado de manera entretenida con la mejor selección musical y por supuesto con las mejores voces de todo el país. Nos vamos. Sergio, sí, nos vamos. Mil gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que tengan una feliz noche. Tienen que seguir muy de cerca las redes sociales de Anser Asesores, tus aliados profesionales, y la Academia Anser Formando Profesionales, @asesores.anser, @academia.anser, para que entonces allí puedan conocer y además que publican contenido muy interesante, estadísticas, información financiera, tips que nos sirven para aplicar en todo momento, y a través de la Academia ustedes pueden entonces formarse profesionalmente y no necesariamente tienes que ser estudiante de administración de contabilidad. Yo creo que es momento de prepararnos ahora que ya vamos a cumplir mañana 4 meses de estar en casa. Entonces es momento de aprovechar el tiempo y qué mejor manera que hacerlo de la mano de auténticos profesionales como es la Academia Anser y Anser Asesores, tus profesionales aliados. Yo me despido. Mi nombre es Jo Cleman, locutora de Éxito 100.1 FM El Tigre, animadora, y para mí ha sido un inmenso placer asumir este reto digitalmente. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Bueno, misión cumplida, muchachos. Chao, chao, feliz noche.